Hola, estamos de este lado, Rompeviento Televisión. Hace casi 13 años, 19 de octubre del 2001, fue asesinada una abogada veracruzana, se llamaba Digna Ochoa. Fue asesinada aquí en el Distrito Federal, en la oficina de su amiga, una penalista muy importante, Pilar Noriega. Hace casi 13 años, y poco a poco la memoria de quién fue Digna Ochoa y cómo este crimen sigue impune, parece que se va imponiendo, que nos va ganando el olvido y la desmemoria. Justamente lo que queremos tratar aquí es reivindicar la memoria y explicar desde los nuevos aires que están llegando al expediente de Digna Ochoa qué es lo que está pasando. Hace una semana llegó finalmente el momento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington abriera una sesión, una audiencia para ver si admite o no el caso. Ya el caso cruzó las fronteras, está en un foro internacional finalmente. Queremos saber por qué, queremos saber cuáles son las expectativas de que los abogados que están llevando este caso tengan éxito, y para esto tenemos a dos de los defensores, de los penalistas que están defendiendo en la Comisión Interamericana el caso. David Peña y Michelle Salas, los dos son de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que junto con la CEGIL están impulsando este esfuerzo para que finalmente se haga luz, se asiente la verdad sobre lo que ocurrió ese 19 de octubre. Quédese con nosotros de este lado. El tema Digna Ochoa es, David, Michelle, un caso paradigmático, uno de los casos emblemáticos del asesinato político en el sexenio de Vicente Fox. Y también es un caso muy dramático en el que la justicia se estancó, se atoró, no avanzó, el caso está impune y lo peor, desde mi punto de vista, es que se cerró, se dio carpetazo con el argumento de que fue un suicidio simulado. Esto es, Digna Ochoa se suicidó, pero armó un escenario, fabricó una serie de falsos indicios para hacerle creer a la gente que había sido asesinada. Esta es una resolución que lastima mucho también la memoria de alguien, Michelle. Por supuesto, y no solamente a la familia de Digna, la memoria de Digna, sino también pues preocupa para todas las defensoras y los defensores de derechos humanos, porque precisamente, bien lo comentabas tú, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señala que no solamente Digna se suicidó, sino que simuló ese suicidio. Y aquí es importante señalar
que tras la revisión de las resoluciones que hace la Procuraduría señala expresamente, ante la imposibilidad de determinar un móvil por parte de las personas cercanas a Digna, de la gente que hemos investigado para asesinarla, hemos determinado que entonces ella se suicidó. Es decir, la imposibilidad de la Procuraduría de identificar al responsable material o a los responsables materiales del asesinato de Digna, pues la Procuraduría dice, bueno, pues como no puedo saber quién la mató, entonces se suicidó. Imagínate lo grave y, digamos, lo preocupante en términos de procuración y de investigación ante esos señalamientos de la Procuraduría, pero eso está claramente establecido en el expediente. Y eso también nos refiere pues que la Procuraduría en las 43,000 fojas, en las más de 43,000 fojas que forman parte de ese expediente tan amplio, donde la mayoría es paja, no hay realmente una investigación adecuada, efectiva, pues la Procuraduría nunca tuvo la intención en realidad de agotar líneas de investigación muy importantes que vinculaban el asesinato de Digna con la participación de personajes vinculados al ejército mexicano y el trabajo que había realizado Digna como defensora en casos en Guerrero, por ejemplo. Son 3 gobiernos del Distrito Federal, 3 procuradurías y una fiscalía especial. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de Marcelo Ebrard y ahora el de Miguel Ángel Mancera, los que han estado al frente y una y otra vez han querido mandar a la reserva, han querido darle carpetazo a este tema. David, tú llevas ya varios años, ¿cuántos años llevas en este litigio? Mira, acompañando a la familia desde el año 2002, en realidad, y ya como abogado del caso llevamos 4 años, junto con la abogada. Llevamos 4 años ya haciéndonos cargo del litigio, en el acompañamiento llevamos 10 años ya con la familia, de manera cercana. Pudimos conocer no solo el contexto familiar, sino pudimos conocer también esta parte de la historia de vida de Digna, que creo que es muy importante contextualizar por qué nosotros hablamos de un asesinato político, por qué nosotros hablamos de que a pesar de que se cometió el asesinato en una ciudad gobernada por la izquierda y que ha tenido 3 gobiernos, ahora ya con este gobierno, emanados de la izquierda, no se ha resuelto y por qué se ha empantanado. El caso es complejo, pero particularmente en donde nos topamos con pared es cuando las investigaciones se dirigen hacia elementos del ejército. Digna llevaba representación de varios casos, llevó durante muchos años de su trabajo como defensora de derechos humanos, llevó casos en contra de militares que habían torturado a indígenas en Chiapas, que habían desaparecido a indígenas también en Chiapas, que habían golpeado y torturado a indígenas en Veracruz, es decir, en Guerrero, que habían enfrentado incluso ecologistas, y ella lleva la representación de 2 campesinos ecologistas, Teodoro y Rodolfo. Caso que ya tenemos una sentencia de la Corte Interamericana, por cierto, ¿no? Exacto. Como nota el PIB. Uno de los casos que defendió Digna ahora ya tiene una sentencia en la Corte Interamericana. Es decir, eran casos emblemáticos en su momento, eran casos muy difíciles, pensando, si ahora es difícil enfrentar al ejército o denunciar al ejército mexicano, hace 13, 14 o 15 años era mucho más complejo. Digna enfrentaba estos casos, asumía la defensa de estos casos y obviamente metía investigaciones, hacía investigaciones para buscar la responsabilidad de los militares. En varios casos, en varios momentos, Digna sufrió amenazas, hostigamiento, fue perseguida, contó con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, tenía en su contexto de trabajo un riesgo muy alto como defensora de derechos humanos. Cuando a Digna la asesinan, ese 19 de octubre de 2001, las primeras declaraciones, los primeros elementos de la escena del crimen, todo indica que fue un asesinato. Incluso la propia Comisión Interamericana, cuando abre el expediente, conoce este expediente, manda un informe al Consejo Permanente de la OEA y lo titula como una ejecución extrajudicial, es decir, hay una acción directa para asesinarla por su labor de defensora de derechos humanos. Eso es muy importante porque esto es lo que va marcando, lo que va trazando la línea de la investigación. Cuando las investigaciones llegan y se topan con el ejército, cambia la Procuraduría del Distrito Federal esta investigación y entonces empieza a construir esta
lo que ellos llaman la tesis del suicidio y a armar literalmente expedientes, peritajes, investigaciones para sustentar esta tesis del suicidio cuando todos los indicios, el primer dictamen de criminalística, el dictamen de balística de la propia Procuraduría del DF indica que se trataba de un asesinato claro y evidente, ¿no? Un poco en la escena nada más hay 3 disparos en la escena del crimen, en este departamento, es un pequeño departamento que dicho sea de paso, ahora es las oficinas nacionales de nuestra organización, de la Asociación de Abogados Democráticos, justo es el despacho donde Digna fue asesinada. Calle Zacatecas. Exacto, donde Digna trabajaba, donde Digna trabajaba, donde Digna colaboraba. Se dan 3 disparos en esta escena. El primer disparo, según la Procuraduría, se da, Digna lo hace con la mano derecha hacia una pared para probar si el arma funcionaba, si hacía mucho ruido. Después se sienta en un sillón, con esa misma mano derecha se dispara en la pierna izquierda, en el muslo de la pierna izquierda, según la Procuraduría, esperando desangrarse ella misma, ¿no? O sea, morirse desangrada, y cuando ve que no se desangra, se cambia la pistola de mano, con la mano izquierda, que ya no es zurda, se sienta, se pone de rodillas frente al otro sillón, se pone el arma y se dispara en la cabeza. Obviamente, la mecánica de los hechos es inverosímil, no puedes, si no eres ambidiestro no tienes el manejo, es decir, la propia escena del crimen da todos los elementos de que se trata de un asesinato y que el disparo que tuvo en la pierna izquierda, un disparo de control, de sometimiento, para controlarla, para que ella no pudiera escapar. Todos esos elementos los hemos demostrado, los seguimos defendiendo, lo vamos a seguir defendiendo tanto en el ámbito nacional, bueno, ahora comentaremos cómo está, ahora como en el ámbito internacional, en el sistema interamericano. Hay varios otros indicios que son también, bueno, raros, ¿no? El uso del polvo blanco, el proyectil pisoteado dentro del mismo despacho, en fin. Yo creo que en este análisis de todos los indicios periciales necesitamos más tiempo, vamos a ocupar el segundo bloque para entrar en detalle, pero te preguntaría nada más, David, todo este contexto que tú nos explicabas, ¿fue tomado en cuenta por las autoridades, por la Fiscalía Especial, el tema de que ella hubiera sido amenazada, incluso secuestrada en una ocasión anterior? Mira, ahí hay algo interesante porque Digna presentó en muchos momentos denuncias por los actos de hostigamiento, de amenazas, incluso por este secuestro que sufrió durante varias horas. Todas las averiguaciones previas fueron cerradas por falta de elementos. Es decir, ninguna averiguación previa tuvo un resultado, ninguna investigación de quién había amenazado o de quién había atacado en su momento a Digna. Cuando se hace la investigación relacionada con su asesinato, se investigan algunos de estos casos, algunos de estos antecedentes, pero ninguno arroja una información suficiente para la Procuraduría para hacer o para construir una línea de investigación. Eso es lo que comentaba Michelle al referirse de que ante la imposibilidad que tiene la Procuraduría de encontrar a un responsable, construye esta línea del suicidio. Se enfrenta al ejército, entonces dice, bueno, al ejército no lo puedo acusar, no lo puedo investigar, no encuentro ninguna otra línea de investigación acá, porque además no hace una buena investigación. Era entonces, más fácil responsabilizarla. Construye, claro, era mucho más fácil, como dice Michelle, responsabilizarla a ella por su propia muerte, en este suicidio simulado que dice la Procuraduría, que mantener abierto el caso en la impunidad. Y esto ha representado, la primera vez que dan carpetazo en el caso es en el año 2003. A la fecha, llevamos 10 años solamente peleando contra el gobierno del Distrito Federal, contra la Procuraduría, contra los gobiernos del Distrito Federal y contra la Procuraduría para que el caso no se dé el carpetazo, no quede aislado, no quede archivado y se mantenga como un caso emblemático, como un caso que se tiene que buscar y que se tiene que pedir justicia. Yo aquí nada más... vamos a tener que irnos a una pequeña pausa. Nada más dejo como anticipo la pregunta que me gustaría que abordáramos. Esta Fiscalía Especial encabezada por Margarita Guerra y la actitud y el papel que jugó Bernardo Batis en
en este trabajo judicial, yo creo que sería importante abordarlo con nombre y apellido también. Claro. Nos vamos a una pausa, volvemos en un momento, no se vaya. Queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para ese otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación de México. Queremos poner sobre la mesa aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. Seguimos con el tema Digna Ochoa en De este lado, Rompeviento Televisión. Yo les voy a confesar, esa es una cosa que siempre me inquietó mucho, me perturbó, el que en un gobierno de la ciudad de izquierda, un procurador del Distrito Federal con un prestigio como el de Bernardo Batis, se optara por esto, por el encubrimiento, por crear una fiscalía que tomó en sus manos una serie de peritajes que ya estaban hechos y los cambiaron todos se cambiaron todo, ¿no? Prácticamente, o por lo menos las cuestiones más significativas, y terminaron pues por una conclusión infamante para la propia víctima, en este caso Digna. Entonces, sobre estas etapas, para que no se olvide, David, un poco tratar de explicarnos por qué hicieron esto. Mira, yo creo que hay una primera etapa, creo que lo podemos ir, ¿no?, explicando. La primera etapa es del 19 de octubre a enero de 2002, lo que nosotros consideramos... No, el 1 de enero de 2002, en donde se dan las primeras investigaciones, los primeros dictámenes periciales
y todo arroja que se trata de un asesinato, ¿no? Cuando se entregan los dictámenes a la familia, en donde se dice que hay todos los elementos para determinar que es un asesinato, la principal línea de investigación se dirige hacia el ejército, en Guerrero, sobre todo por los casos que llevaba Digna, y 2 semanas después de que esto se entrega a la familia, el procurador cambia todo el personal, se hace toda una modificación de la gente que estaba llevando la investigación, cambia el personal, pone a otra gente, siguen con estas investigaciones y en el segundo momento, en agosto de 2002, se crea esta Fiscalía Especial para la atención del caso de Digna Ochoa. La relevancia que tenía el propio caso a nivel internacional obliga al gobierno de la ciudad a hacer esta Fiscalía Especial y ahí empieza a construirse esta tesis o esta hipótesis sobre el suicidio, ¿no? Y aquí es importante señalar porque es la propia Procuraduría que tenía, como ya lo ha comentado David, este primer grupo de peritajes, es decir, había una serie no solamente de testimonios, sino de pruebas científicas que tenían claro que había una hipótesis cierta, ¿no? Que Digna Ochoa había sido privada de forma violenta de la vida por una tercera persona, por lo menos, cuando menos, por una persona había participado en ese crimen. Eso estaba muy claro. A partir de ahí, se abrieron una serie de líneas de investigación, unas que tenían, por ejemplo, que ver con los casos que llevaban en Chiapas, que llevaban en Veracruz, en Guerrero, otra línea de investigación que estaba relacionada con su vida personal, otra línea de investigación que estaba relacionada con las anteriores amenazas que había sufrido, ¿no? Pero, digamos, era claro que ella había sido asesinada. O sea, sobre eso no estaba en duda. Y quiero ser enfática en esto porque, digamos, el delito o un delito está constituido por 2 elementos, ¿no? Para que al auditorio le quede muy claro. O sea, un elemento es el cuerpo del delito y otro la probable responsabilidad. Es decir, el cuerpo del delito es que es claro que ella fue privada de la vida, es un asesinato. Lo que la Procuraduría tenía que hacer con estas líneas de investigación era determinar quién la había privado de la vida. Entonces, para eso, digamos, inició esta investigación. Una vez que se instala la Fiscalía con la doctora Margarita Guerra, que es importante señalar quién estaba a cargo de esta investigación, ella es precisamente quien empieza a dar una serie de instrucciones, empieza a cambiar a este personal, y esos peritajes que ya había elaborado la propia Procuraduría empiezan a ser, digamos, no desacreditados, pero sí contrarrestados por un nuevo grupo de peritajes que lo que hacen es fortalecer esta hipótesis del suicidio. Pero no solo... ¿Nos podría señalar cuáles fueron los más significativos, los que cambiaron Yo diría fundamentalmente 2. Uno que tiene que ver con el peritaje de criminalística. Hay un primer peritaje de criminalística que se realiza digamos en los primeros días, el 19 de octubre de 2001, es decir, en el lugar de los hechos. Y eso es muy importante porque, digamos, cualquier persona que haya participado, en cualquier investigación y demás, sabe que esas primeras diligencias cuando llegan a la escena del crimen, al lugar de los hechos, son fundamentales. Claro. Es decir, no tienes que inventarlo, lo estás viendo polvo blanco, guantes, un chicle, una pisada. Es decir, incluso una amenaza, había una ves amenaza. Una amenaza escrita, ves la forma en la que estaba el cuerpo de Digna, los disparos. Eso que los peritos empiezan a observar, construyen un peritaje, un dictamen, y el dictamen arroja claramente pues que ella fue asesinada. Una vez que se instala la Fiscalía y Margarita empieza a hacer esa serie de instrucciones, se elabora este nuevo peritaje de criminalística que surge pues prácticamente de la nada en el año 2003, donde este peritaje de criminalística por primera ocasión va a señalar que fue un suicidio y dice el peritaje, comillas, que lo más probable, no solamente ella se suicidó, sino que también ella disimuló, así dice, su homicidio. Entonces, a partir de este peritaje de criminalística, que es el que sienta las bases, tira las otras líneas de investigación, es decir, deja de investigar la probable responsabilidad, porque entonces lo que va a estar cuestionando es la forma en la que murió Digna. Y entonces
La Procuraduría, específicamente la Fiscalía a cargo de Margarita, no conforme con eso, manda a elaborar un peritaje que se llama necropsia o autopsia psicológica, que para que la gente pues tenga claridad sobre lo que significa y cómo se elabora, porque es muy interesante, ¿no? Manda a hacer este peritaje psicológico. ¿En qué consiste? El peritaje psicológico se manda a hacer cuando hay muertes sospechosas. Entonces, por ejemplo, supongamos hay una persona que murió y que la autoridad no sabe, entonces se va a preguntar, se va a interrogar a las personas cercanas a esta persona que estuvieron, digamos, que establecieron algún tipo de conversación o la conocieron, pues durante semanas o en las últimas horas, las que convivieron. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues eso está bien. No es así tan fácil, porque supongamos que no necesariamente incluye a la familia, sino en realidad pueden entrevistar a los vecinos, a personas que simplemente la vieron pasar, al que vendía el periódico, es decir, hacen esta entrevista a estas personas y con base en lo que las personas pueden considerar o creer de esa persona, pues se construye un dictamen y un perfil psicológico de la persona muerta, lo cual pues obviamente es absurdo. Este dictamen, ¿qué es lo que establecía? Este dictamen va a colocar, y eso digamos es... Hay varios dictámenes. Hay varios dictámenes. También hay varios dictámenes. Pero digamos, en el que se basa la Procuraduría, porque es el que le favorece a la tesis del suicidio y no solamente la tesis del suicidio, sino que Digna tenía tal afectación mental, porque cuestionan eso, la salud mental de Digna, tenía tal afectación mental que la llevó a construir su escena para decir que, o demostrar que había sido asesinada. O sea, ella simuló su homicidio. O sea, no solamente es que se había suicidado, sino que ella tenía tal afectación mental. Bueno, lo que hizo la Procuraduría fue cuestionar la sexualidad, cuestionar sus relaciones personales, presentarla básicamente como una persona inestable emocionalmente, profesionalmente poco competente, es lo que establece el propio dictamen, con dificultades para relacionarse con las personas. Es decir, construyó una imagen de Digna que, por supuesto, pues se alejaba de lo que Digna era. Ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero yo sí recuerdo el titular de un periódico vespertino de la Ciudad de México, resultado de la forma como la Procuraduría, la gente de Bernardo Batis, filtró indebidamente a la prensa, porque era una pieza de la investigación que no tenía por qué estar en manos de los periodistas. Consecuencia de eso, un vespertino tituló "Estaba neuras". Claro. Es un momento, Granados Chapa llegó a escribir una columna diciendo que ese fue el segundo asesinato de Digna Ochoa. Y nosotros pensamos igual que la propia Procuraduría, y quizá para cerrar esta parte en el bloque, dos elementos básicos, ¿no? Este peritaje de psicología forense, hay otro peritaje que dice que Digna era una persona estable, que trabajaba, que no tenía ninguna tendencia suicida. O sea, es decir, como la Digna que conocía la gente. Sí. Y nosotros en estos años buscamos al doctor Matraj, que fue el doctor, un gran psicoanalista que hizo psiquiatra también, que hizo esta investigación primera. Investigador de la UNAM. Investigador de la UNAM. Y él nos platica y dice, es que para determinar un perfil suicida, tú te basas en las últimas 24 horas de vida, antes de que la persona muriera. Dice, y las 24 horas anteriores a que Digna perdiera la vida, a que Digna fuera asesinada, no tenían ningún elemento, ningún perfil que caracterizara a una persona suicida. Dice, esas 24 horas implicaban, Digna tenía agenda, tenía reuniones, lavó sus trastes, limpió su casa, ese día de su muerte. Una persona con un perfil suicida no hace eso porque lo que quiere es quitarse la vida. Tenía una cita con su novio. Tenía una cita con su novio, es decir, tenía toda una agenda de vida, todo un proyecto de vida que no implicaba o no daba señales de que tuviera un perfil suicida, como decía la Procuraduría. Qué bonita esa parte que cuando decimos la Digna que yo conocí, pues la Digna que yo conocí era alegre, brava, una abogada bravísima, un temperamento veracruzano muy echada para adelante,
una persona extraordinaria. Vamos a irnos a un corte y regresamos en un momento, no se vaya, por favor. Seguimos de este lado, el caso de Digna Ochoa. David, yo como reportera investigué mucho el caso, tuve parte de las averiguaciones y de las diligencias en mis manos y entre otras piezas que leí con mucho cuidado estuvo las diligencias que se hicieron con soldados de Guerrero que estuvieron involucrados en la detención de los campesinos ecologistas en Petatlán. Y eran unos interrogatorios más o menos en este tenor. ¿Usted conoció a Digna Ochoa? He leído de ella en los periódicos. ¿Usted tenía razón para matarla? No, ninguna. ¿Usted la mató? No. Gracias, señor, con permiso. Esa es la diligencia. Así. ¿Por qué esa laxitud, no sé cómo llamarlo, en las investigaciones del gobierno del Distrito Federal, de las autoridades judiciales, de un gobierno de izquierda, a la hora de buscar indicios que apuntaban hacia integrantes del ejército mexicano? Mira, a la luz del tiempo, en ese momento era complicado entenderlo, ¿no? A la luz del tiempo creo que hemos llegado a la conclusión de que el gobierno del Distrito Federal decide no enfrentar al ejército por las propias aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él ya se veía como un candidato para el año 2006, en la más vieja estructura priista, dos instituciones que no podías enfrentarte, que eran básicas, o tres instituciones que eran básicas, era el ejército, ¿no? O sea, instituciones para cualquier carrera política, el ejército, la iglesia y Televisa, ¿no? En ese momento los poderes fácticos, los poderes mediáticos. Y a la luz del tiempo lo que vemos es justo eso, ¿no? Andrés Manuel decide no enfrentar al ejército, en el caso de Digna, y prefiere construir esta alternativa, esta salida del suicidio, como ha decidido los propios gobiernos de izquierda, que le han seguido,
no enfrentar a la Iglesia. Hay casos documentados de pederastía en el Distrito Federal y la Procuraduría se resiste a investigarlos bajo una protección extraña que se le da a la Iglesia. Y obviamente para la construcción de la candidatura del 2006, pues vimos las propias fotografías de Andrés Manuel en en Valle de Bravo con Azcárraga, ¿no? Con todos estos acuerdos que se tenían para la protección de estas tres, digamos, instituciones o tres poderes fácticos dentro del Estado mexicano para soportar o para apoyar a algún candidato en esas aspiraciones políticas. Resultaba más fácil incluso asumir el costo político de este fracaso en la investigación de Digna que enfrentar al ejército con las consecuencias que conlleva el cuestionar a la que hasta hace unos años era una de las instituciones mejor vistas en el país, ¿no? Creo que esta investigación, el que durante 10 años la familia de Digna, en compañía de otros abogados, de nosotros, de diversas organizaciones, haya estado litigando contra la Procuraduría del Distrito Federal, implica que no fue una decisión solamente de Andrés Manuel en su momento o de Bernardo Batis como procurador o los que le siguieron, sino que ha sido una línea que se ha marcado en los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México de no rascarle el asunto, de no enfrentar las acusaciones en contra del ejército. Y así como decías tú, que fueron las diligencias en su momento cuando se investigan a los militares, hay la más reciente, los testimonios que se presentan, Rogaciano Alba, que es un señalado como autor intelectual en investigaciones periodísticas. Exacto, pero no solo eso. Un poco, digamos, testigos, gente de Guerrero. Rogaciano Alba, para la memoria, un contexto sí. de un cacique involucrado en la tala de bosques en la Sierra de Petatlán, que era un tema que Digna estaba investigando. Incluso, por ejemplo, Rogaciano no solo fue un cacique en su momento de la tala de árboles, sino que fue ascendiendo en su carrera delictiva, por así decirlo, ¿no? Primero empezó como un cacique controlando la zona, después controlaba la tala clandestina, se metió a la ganadería y hacer toda una serie de negocios ahí, fue incluso presidente municipal, y en el 2010 fue detenido por ser el líder regional del cártel de Sinaloa en Guerrero. Entonces, esta persona se le señaló por muchas vías como el autor intelectual del caso de Digna, porque justo ella estaba enfrentándolo en diferentes momentos, en diferentes casos, acompañando a los ecologistas que a su vez defendían los bosques. En el 2010 es detenido, se promueve una ampliación de su declaración, cuando ya estaba detenido en el penal del Altiplano, y va a la Procuraduría del Distrito Federal a tomar la declaración, y tal cual las declaraciones que tú decías en el 2002, 2003, así llegaron con él. Le enseñan un recorte de periódico y dicen, oiga, aquí dice que usted la mandó matar a Digna. No, yo no fui. ¿Seguro? Sí. ¿Usted tenía motivos? No, no tenía motivos, gracias. Y se van, ¿no? Es decir, no ha habido una intención real de la Procuraduría de investigar. Y creo que esto nos ha llevado, repito, no solo a este litigio de tantos años, sino a seguir enfrentando a la estructura del Estado como tal, al poder del Estado ejercida desde la Procuraduría del Gobierno del Distrito Federal, para demostrar con elementos, con pruebas, con testimonios que Digna fue asesinada. Creo que es una oportunidad que nosotros hemos aprovechado en diferentes momentos. Se han involucrado peritos, especialistas, se ha hecho toda una serie de una investigación muy profunda para demostrar que Digna fue asesinada, y lamentablemente ahora en México ya hemos agotado todos los recursos, es decir, todas las posibilidades jurídicas que teníamos desde la parte de la defensa, desde la coadyuvancia, desde la familia, se han agotado todos los recursos. Por eso estamos reactivando, digamos, esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, y es muy importante contextualizar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió una investigación para el caso de Digna al día siguiente de su asesinato. Es decir, desde el 20 de octubre del año 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene conocimiento del caso. Ahora, casi 13 años después, hemos pedido, al haber agotado todos los recursos internos, todo lo jurídico en México, le hemos pedido que se meta ya a analizar el fondo del caso, las violaciones que se han cometido y sobre todo el análisis de un caso emblemático, como lo fue en su momento, y que sigue siendo un caso emblemático porque
Al igual que Digna, hay muchos defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos 20 años en México, y la mayoría, por no decir todos los casos, están en la impunidad. Si entramos a analizar desde la Comisión Interamericana este caso de Digna, este caso importante, que sucedió hace muchos años, pero es muy importante, sigue siendo importante para la memoria colectiva, nos podrá permitir también ahondar en las necesidades estructurales y del sistema mexicano, del sistema legal, para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, y sobre todo para cerrar o disminuir esta brecha de impunidad. Vamos a entrar más adelante en profundizar sobre qué fue lo que ocurrió en esta audiencia para la admisión del caso en Washington hace apenas una semana, Michelle. Pero en esa sesión tú señalabas que en los distintos momentos que ha tenido el litigio, 5 etapas, Sí, sí. todos los han orillado a ustedes como defensores únicamente a pelear porque no se le dé carpetazo al caso. A todo esto, Michelle, la familia, los hermanos de Digna, en el ínterin murió su papá, Claro. murió su mamá en Misantla, Veracruz, pero quedan sus hermanos, Jesús y sus hermanas, que no quitan el dedo del renglón, pero se encuentran con que el caso está cerrado y ya sin ningún resquicio en México. Bueno, aquí es importante decir que no solo es que el caso esté cerrado, sino que de acuerdo a la determinación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no ocurrió ningún tipo de delito. ¿Por qué? Pues porque Digna se suicidó, así, tal cual. Es decir, hay no solamente el sentimiento de impunidad, de impotencia, de falta de acceso a la justicia en México, o sea, la falta de instituciones, pese a que tenemos un gobierno de izquierda, sino de cómo ha sido trastocada la memoria, el profesionalismo de Digna. Entonces hay una deuda pendiente que por supuesto pues la familia pretende y ha seguido por eso insistiendo ante otros espacios, en este caso el espacio internacional, buscar que la Comisión Interamericana sea la vía para obligar al Estado mexicano y específicamente al gobierno del Distrito Federal a que realice una investigación adecuada y efectiva, porque precisamente, bueno, pues a lo largo del programa ya se ha narrado el tipo de investigación que realizó la Procuraduría, que no es sino más que una burla, o sea, que o sea, nunca ha tenido realmente el interés de investigar como se debe al ejército y a estos otros grupos que han estado vinculados o que pueden estar vinculados con su asesinato. Entonces, ahora la Comisión Interamericana pues representa esa vía, la única posibilidad que tenemos, por eso es tan importante el hecho de que la Comisión Interamericana pueda admitir el caso. Y aquí es importante señalar, y lo quiero referir, ¿sí? Nos vamos a un corte, Perfecto. un momentito, una pausa muy breve y seguimos con este tema. Sí. No se vaya. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer.
persigue, le llamas y echa como rey, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el calor. Malaya los ojos negros que ni alcanzaron a ver. Malaya los ojos negros que ni alcanzaron a ver. Malaya el corazón triste que en su llama quiso arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer querer. Un comercial en YouTube, en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y en el CEGIL se puede buscar el enlace de la audiencia en Washington, y es muy interesante porque se puede apreciar ahí el intercambio bastante a fondo, digo yo, que tuvieron los abogados de la defensa con los representantes del gobierno del Distrito Federal, que fueron encabezados por el subprocurador doctor Mirón de Derechos Humanos de la Procuraduría Capitalina, que se llama doctor Mirón, no sé Mirón, no sé cómo y es muy interesante para quienes les interese profundizar en este caso. Michelle, estábamos en el tema de la importancia del caso. Me gustaría centrar la pregunta en esto. ¿Qué puede cambiar si se admite el caso, si la Comisión Interamericana llega al fondo del asunto? ¿Qué puede cambiar en esta densa capa de impunidad que ha cubierto el crimen contra Digna Ochoa? Bueno, pues justo como hablábamos en el bloque pasado, pues tal cual, la verdad jurídica para el Estado mexicano y específicamente para la Procuraduría Capitalina es: no existe ningún tipo de delito, Digna Ochoa se suicidó, con el adicional de que se suicidó, pero además tenía problemas psicológicos, tanto que llevó a construir y simular su asesinato. Esa es la hipótesis y esa es la verdad legal para el propio Estado mexicano. ¿Qué es lo que cambia? Que la Comisión Interamericana, al analizar el fondo, precisamente nos va a permitir desde la defensa presentar todos los argumentos que se han debatido a lo largo de estos 12 años, precisamente en los tribunales, donde hemos logrado acreditar con mucha claridad el tema de que existen peritajes científicos que llevan a establecer la hipótesis del homicidio con claridad, pero que además hay una falta de investigación con la debida diligencia, es decir, la Procuraduría del Distrito Federal nunca ha investigado a fondo y de manera seria al Ejército Mexicano. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que la Comisión Interamericana obligue al Estado mexicano y específicamente a la Procuraduría a reabrir el caso y a realizar una investigación adecuada, efectiva, objetiva. Esa es la finalidad. Esa es, digamos, la medida de reparación que busca la familia de Jesús, Jesús su hermano, que ha estado precisamente encabezando toda esta defensa y esta lucha por reivindicar el nombre de Digna. Y ahí va el otro elemento que buscamos, no solamente que la Procuraduría reabra el caso, sino que haya una retractación por parte del Estado mexicano, tal cual por haber enlodado el nombre de Digna, por haber cuestionado su profesionalismo, su persona en sí mismo, para justificar su actuación y su tesis del suicidio. Limpiar su nombre, como tal dicen, cual, ¿sí? Y además
la comisión, o sea, la ventaja que tiene el litigar un caso ante organismos internacionales es que estos organismos internacionales no solamente van a atender el caso en lo particular, sino que se podrán buscar medidas que eviten la repetición de hechos similares. Es decir, podremos establecer, y ese es uno de los objetivos de litigio, es precisamente que podamos cuestionar la estructura, el funcionamiento del sistema jurídico mexicano, de tal manera que la comisión en su momento pueda ordenarle al Estado mexicano modificaciones, por ejemplo, legales, que limiten de alguna manera por las atribuciones que tiene el Ministerio Público en las investigaciones. Entonces, nada más que ese, digamos, ese es uno de los objetivos. Algo que se insistió precisamente en la audiencia, y ya lo había referido David, pero digamos, ya darlo por números. Del 2006 al 2010 fueron asesinadas 67 personas defensoras de derechos humanos. La mayor parte de los casos están en la impunidad. De estos 67 casos, el 60% fueron, hay elementos para vincularlos con agentes del Estado. Esas son cifras que recoge la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe precisamente del año 2011 sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Es decir, es una situación alarmante. De falta de una desprotección tal cual a la labor que se realiza desde la defensa de los derechos humanos. El caso de Digna, aunque han pasado 13 años, pues realmente no parece ajeno a la realidad que vivimos pues quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Claro. Entonces nos vuelve a poner precisamente en la mesa la falta de investigación por parte del Estado mexicano y de protección. Claro. Obviamente yo les preguntaría su pronóstico, si tendrán éxito en esta admisión del caso, claro llegar sí. Al fondo. Pero sin duda. Antes hay, entre los arsenales, el arsenal de argumentos que tienen ustedes como defensores del caso, recuerdo una pieza muy importante que es la investigación y la serie de peritajes que hizo en su momento el penalista José Antonio Becerril, que nunca fueron admitidos por la Procuraduría Capitalina. Yo conocí a fondo estos instrumentos, estos argumentos. David, ¿podrías un poquito desmenuzarlos rápidamente para saber qué es lo que contienen? Porque son argumentos muy contundentes. Se ofrecieron en su momento 3 peritajes para, digamos, fortalecer las investigaciones del Ministerio Público, en ejercicio de la coadyuvancia, que es esta facultad constitucional que se tiene para que las víctimas o los familiares de las víctimas acompañen al Ministerio Público en las investigaciones. Se presentaron 3 peritajes, uno en medicina forense, uno en criminalística y uno en química forense. Eran los 3 peritajes técnicos, científicos, que fortalecían, digamos, que ayudaban a consolidar las actuaciones iniciales de la Procuraduría, donde señalaban que se trataba de un asesinato, el caso de Digna. Se presentaron en el 2003, la Procuraduría negó aceptar estas pruebas, aunque es un derecho constitucional, es un derecho, una garantía para poderlo hacer. Se tardó 3 años el litigio, en el 2006 se aceptaron las pruebas, allí se aceptan las pruebas, y el problema es que se aceptan las pruebas y constitucionalmente el Ministerio Público tiene una facultad que solo el Ministerio Público puede valorar las pruebas a partir de su criterio. No hay otro criterio más que el criterio personal del Ministerio Público, porque además el Ministerio Público es una institución, pero recae en una persona, o sea, o en muchas personas, pero recae al final en personas. ¿Y en este caso quién es el Ministerio Público? En este caso, esta última resolución, la del 2011, que nosotros ahora seguimos litigando, ahora en la Comisión Interamericana, era el titular de la Fiscalía de Homicidios. En ese momento no recuerdo el nombre. Se resuelve de la Procuraduría del Distrito Federal. A cargo de Mancera. Sí, a cargo de la ahora jefe de gobierno Mancera. Y resuelve como ha venido resolviendo en todas estas ocasiones. Es decir, va 3 ocasiones que resuelve la Procuraduría, que Digna se suicidó, recibe los peritajes hechos por la familia, pero los valora al criterio del propio Ministerio Público. Y entonces a esa valoración personal, individual que tiene el Ministerio Público, no hay ningún recurso que nosotros podamos presentar, ningún recurso jurídico. Nosotros le decimos al juez de amparo, le decimos, oye, están mal valorados los peritajes. Los peritajes determinaban
El de criminalística era coincidente con el original de criminalística de la Procuraduría, donde decía que había cuando menos una persona agresora que había ingresado al domicilio, que había ingresado a la oficina, había hecho estos disparos y en una mecánica de sometimiento y de control a Digna. El dictamen de química forense establecía igual la forma en la que se habían hecho los disparos, cómo las huellas, digamos, que dejaban los disparos, las huellas de sangre. Y el de medicina forense establecía que el lugar en el cráneo donde había recibido Digna el balazo no es un lugar típico del suicidio. Es decir, incluso en medicina forense establecen zonas típicas de suicidio en donde una persona se dispara y el orificio de entrada de la bala de Digna no es un lugar típico del suicidio. Es decir, estos elementos apuntaban todos, fortalecían esta tesis del homicidio que ha sido refrendada y fortalecida por la familia. Ante esta determinación se presenta el amparo y el juez de amparo dice, pues es que el Ministerio Público valoró las pruebas, las valoró bien o las valoró mal, pero no puedes quejarte porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. Es decir, solo él puede valorar las pruebas, solo él puede determinar las pruebas y darle el valor o no valor a las pruebas. Entonces, cuando se niega este amparo, que es el último recurso que se presenta en 2011, nosotros decidimos, bueno, reactivar el caso en la Comisión Interamericana justo porque ya no hay más allá. Es decir, aunque siguiéramos aquí en el derecho interno, el derecho mexicano, ya no hay una posibilidad porque es un derecho constitucional, más bien es una obligación, una potestad constitucional del Ministerio Público el valorar las pruebas a su criterio y a su saber y entender, ¿no? Ese es un dato muy importante. Que dicho sea de paso, es muy limitado el criterio del Ministerio Público, claro. ¿no? Por eso tenemos 98% de impunidad en... Además de que el Ministerio Público es una institución también política, es decir, está dirigida por personas, en este caso particular de la última Procuraduría, de esta Procuraduría del 2011, estaba dirigida por el que ahora es jefe de gobierno. Obviamente es una decisión política la que están tomando. Entonces, todos estos elementos se han estado presentando en la Comisión Interamericana, se van a seguir presentando y como decía Michelle, lo que se busca no es solo la memoria de Digna, la verdad histórica, el reabrir el caso, sino que evitar con esta resolución de la Comisión o en su momento de la Corte Interamericana, si llegara el caso a la propia Corte Interamericana, emitir una sentencia hacia el Estado mexicano, en contra del Estado mexicano, que permita modificar estas cuestiones de fondo y garantizar la seguridad, la vida de los defensores y las defensoras de derechos humanos y sobre todo garantizar que la impunidad no siga siendo una constante en nuestro país. Muy bien. Les voy a pedir muy brevemente su pronóstico sobre este caso, pero yo quiero aprovechar para hacer dos pequeños comerciales. Para quienes les interese el caso de Digna Ochoa, hay dos películas importantes, un documental del Canal 6 de Julio y la película Hasta el último aliento de Felipe Casals, en donde se entra, yo digo de manera bastante profunda sobre este argumento. El pronóstico que tienen de esta batalla por la verdad jurídica, la verdad histórica, la reivindicación del nombre de Digna Ochoa. Bueno, sin duda estamos claras y claros de que van a admitir el caso, de que vamos a lograr en un breve tiempo tener un informe donde se establezca la responsabilidad del Estado mexicano y por supuesto ya lo establecimos, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es la reivindicación del nombre de Digna, la justicia, que se reabre el caso y obligar al gobierno del Distrito Federal a que realice una investigación efectiva. Muy bien, David Peña, muchísimas gracias. Michelle Salas, por el nombre de Digna Ochoa contra el olvido, un esfuerzo por la verdad y porque el sistema de justicia mexicano funcione mejor. Nos despedimos de este lado en Rompeviento Televisión. Quédese, no se vaya, porque a continuación va a estar Héctor Javier Sánchez con su programa Mirada Crítica.